Bienvenidos y bienvenidas a Complejamente. Hoy conversaremos sobre la salud de niños y niñas. También conversaremos sobre sus derechos y cómo el Estado cubre esas necesidades. Lamentablemente, en situaciones de catástrofe, desastres naturales y también en pandemia, no logramos cubrir ese tipo de necesidades. ¿Estamos cumpliendo nuestro rol como Estado? ¿Estamos cubriendo los derechos de los niños? ¿El derecho a la educación, a la salud mental? Antes de enterarnos y conversar con nuestros invitados, te invitamos a ver este video. La preocupación frente a la infancia en ámbitos de derechos humanos y políticas públicas es un tema recurrente que se agudiza en una situación de catástrofe. Hoy enfrentamos una pandemia mundial y Chile avanza en el ranking de los países con más contagios por habitantes, sin cifras claras relacionadas a la infancia y sus efectos. La opinión pública determina a los niños y niñas como agentes de alto contagio con medidas de aislamiento, lo que modifica su vida y los enfrenta a una rutina estresante, digitalizada y con graves brechas sociales. ¿Vino esta pandemia a extremar la problemática de una infancia desprotegida en políticas públicas y derechos fundamentales? Esto y mucho más en Complejamente. Infancia y políticas públicas. Para conversar de este tema tenemos una tremenda invitada. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago, ex ministra de Salud y experta en políticas públicas. Elia Molina, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gusto saludarte, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos, Elia, ¿son suficientes las políticas de protección a la infancia que tenemos hoy instaladas en nuestro país? Bueno, los derechos de las niñas y los niños que están en la Convención de los Derechos, ¿no es cierto? Que no son muy antiguas la Convención y que Chile lo ha firmado y lo ha ratificado. Obviamente que tiene un nivel de ámbitos de acción de los derechos que probablemente nosotros todavía estamos lejos de poder garantizar que todos ellos se cumplan en Chile. Por ejemplo, en el año 2006-2007 creamos la política pública Chile Crece Contigo, justamente con el objetivo fundamental de generar las condiciones en el nivel local, en la atención primaria, en el municipio, en la comunidad, para que todos los niños y las niñas chilenas tuvieran la posibilidad de lograr su óptimo potencial de desarrollo. Esa política pública la implementé, me tocó a mí ser la directora nacional, la implementé en el 2007 al 2010 en todo el país, y en el 2009 se promulgó una ley que yo creo que fue un tremendo avance. Ahora, cuando ponemos, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, en pandemia, prácticamente se ha hecho muy poco con Chile Crece Contigo, los niños han estado sin sus controles, los niños han perdido todas las intervenciones que son de parentalidad para que los papás aprendan a criar. Hay un tema que tiene que ver con las catástrofes. Nosotros nos tocó, mientras estábamos prácticamente implementando Chile Crece Contigo, vino un terremoto en Iquique, ¿se acuerdan ustedes? En Arica, por allá. Sí. Y tuvimos mucho, y también hubo un terremoto en el 2010 también, y ahí generamos una serie de estrategias para poder acompañar a la familia y a los niños en situaciones de catástrofe. Porque no cabe duda que este país de catástrofe que nosotros tenemos va a estar siempre amenazando los tiempos del desarrollo infantil. Hay que decir que los primeros 1000 días del desarrollo de los niños, contando los 9 meses del embarazo, son días claves, tan claves, porque ahí se desarrollan la mayor cantidad de conexiones neuronales, los estímulos tienen que ser oportunos, lo que habitualmente lo que se deja de hacer o lo que se hace en los primeros 1000 días de vida repercutir a lo largo de todo el curso de vida. Entonces a mí me preocupa mucho de que este derecho al desarrollo infantil temprano esté muy vulnerado en pandemia y junto con eso todo lo que significa haber tenido una mala atención en salud, una pésima
asistencia online a los colegios, no han recibido lo que necesitan para su desarrollo, para su aprendizaje, para adquirir habilidades que son Y en ese sentido, no solamente cognitivas, sino que sociales, psicológicas, conductuales. y en ese sentido que de lo importante esos 1000 primeros días para el desarrollo, ya llevamos bastantes días, alrededor de 200 y tantos días, con provisión de servicios inadecuada, problemas de estrés, que se va sumando. Y es esperable que afecte más a ciertos grupos que son los más vulnerables. ¿Qué esperamos en el desarrollo? ¿Qué problemas vamos a poder ver de aquí a un futuro con esta generación de niños que han sido privados, en cierta manera, de este resguardo que es el Chile Crece Contigo, por ejemplo? Bueno, Chile Crece Contigo parte en el primer control del embarazo, o sea que ya la mujer embarazada vive el primer proceso de Chile Crece Contigo, donde se hacen muchos talleres, se entrega mucho material, ya se empieza a trabajar el tema de lactancia materna. Después, en el periodo del nacimiento, hay muchos cambios con respecto a lo que era antes el parto en un hospital público. Hoy día el padre entra, o cualquier adulto significativo, hay una relación de piel a piel del recién nacido con la madre de al menos 20 minutos, el ideal son 40 minutos, y se le entrega en la maternidad también un set de elementos importantísimos para tener equidad desde el principio de la vida y poder tener instrumentos que permitan hacer las cosas bien. Se le entrega cuna, se le entrega cojín de lactancia, se entrega una serie de material educativo, música, móviles. Bueno, todo el periodo del embarazo y del parto es un periodo muy, muy importante para Chile Crece Contigo. Después dura hasta los 4 años. Entonces yo creo que en este periodo de pandemia no creo que haya podido entrar los padres a los partos. O sea que ya una de las cosas que ha sido muy bien evaluada en términos del proceso y de los resultados no se ha podido hacer por razones sanitarias. Todo el tema de, por ejemplo, todo el área de la entrega de estos sets, que la gente le llama el ajuar, pero en realidad es mucho más que un ajuar, tiene el sentido no solo de entregar asistencialidad, sino que cada uno de esos implementos se entregue en un taller que se le hace a todas las mujeres que se dan de alta un día, se le hace un taller con el uso específico de cada cosa, en fin, eso tampoco se está haciendo. O sea, ¿Y sabemos el número de niños que han sido afectados por este problema de falta de acceso o el impacto que va a tener después, posteriormente, en su desarrollo? No lo sabemos, porque uno puede predecir que la probabilidad, ¿no es cierto?, de que muchos niños estén menos estimulados. Otros podrían decir, a lo mejor está más estimulado porque la mamá está en la casa, el papá estuvo en la casa, los hermanos estuvieron en la casa. Pero no cabe duda de que va a haber una secuela probablemente, sobre todo en aquellos niños que pudieran tener un retraso, aunque sea leve, que no ha tenido la oportunidad de ser detectado y ser tratado. Porque nosotros en Chile Crece Contigo no manda al neurólogo al primer niño que tiene retraso. Se trabaja en el mismo programa, tenemos parvularias y centros de estimulación en los consultorios. De manera que todo ese apoyo al desarrollo que se entrega, no se ha estado entregando. Entonces, para los niños que tienen un desarrollo relativamente satisfactorio, van a tener los efectos a lo mejor de haber visto más violencia en su familia, de haber tenido a la mamá ocupada todo el rato también haciendo trabajo a distancia, a lo mejor, pero creo que vamos a perder a lo mejor de pesquisar precozmente problemas. Ese es un tema. De que Chile Crece Contigo tiene una misión de, por ejemplo, su principal programa, que es el programa de desarrollo biopsicosocial. Nosotros trajimos un programa canadiense que está basado en evidencia y que está súper validado. Vinieron los canadienses, hicimos un convenio con Canadá, vinieron los canadienses, aquí se capacitó mucha gente, se llama Nadie es Perfecto.
es el programa, diríamos, más sustancioso en términos de insumos y de trabajo con la familia, con las comunidades. Eso no se ha hecho tampoco. Y en ese sentido, Entonces, como no somos perfectos, no sabemos todo y tenemos problemas de acceso por la pandemia, por distintas situaciones que se han generado en el último tiempo, ¿cómo podríamos, desde los mismos hogares o las mismas familias, a veces no, la familia extendida incluso, darse cuenta que un niño, dentro de esos primeros 100 días o después incluso, está con algún grado de rezago en el desarrollo para poder consultar o pedir ayuda o para que lo vea algún especialista? Y prevenir esos rezagos que se van acumulando en el tiempo y pueden ser peores después. ¿Cuáles son los síntomas bueno, o signos más importantes que debemos fijarnos? hay ciertos hitos que se van cumpliendo a lo largo del crecimiento y desarrollo integral de los niños. No son hitos absolutos, tienen un lapso en que se mantiene que son normales. La página web de Chile Crece Contigo, que está Crece Contigo, no dice Chile Crece, Crece Contigo, que es del Ministerio de Desarrollo Social, y también lo tenemos en la página web del Ministerio. Hay bastantes guías para los padres donde aparecen los hitos del desarrollo que uno debería esperar. Por ejemplo, que un niño se siente a los 6 meses, que sonría después de los 2 años, de los 2 meses, que camine entre 1 año y 1 año y medio, que diga al menos unas 11 palabras a los 2 años, que mire a los ojos, que le guste tocar cosas, jugar con juguetes, tocar a las personas. Me refiero a poder ir detectando a lo mejor precozmente algún espectro autista de niños que no se comunican. Eso los papás se dan cuenta rápidamente. En los primeros 2 años uno fundamentalmente ve lo que tiene más que ver con lo psicomotor. Ya después de los 2 años vienen otro tipo de competencias que tienen que ver con la autoestima, que tienen que ver con la capacidad de frustrarse o no frustrarse, que tiene que ver. Ahora, cuando hay casos tremendamente intensos de retraso, bueno, es como obvio, ¿no? Que un niño no firma la cabeza a los 2 meses, no se sienta a los 6 meses, no se ríe a los 3 meses. Bueno, hay signos. Sí, no, claro. Pero lo más probable es que haya algún efecto. Vamos a tener que hacer un estudio para seguir una cohorte de niños, porque muchos de los efectos de los trastornos del desarrollo, Cristian, no se ven en el momento. Hay lo que se llaman variables que son acumulativas, que se van sumando hasta llegar a una edad X, que puede ser la adolescencia, cuando se manifiestan. Hay otras variables que se llaman como latentes, que dejaron un vacío, pero también se manifiestan más adelante. Y de esas variables que se van acumulando también hay ciertos factores que son protectores, que son muy importantes, como el acceso a alimentación saludable, a micronutrientes. ¿Cómo se ha visto afectado el tema de la alimentación? Sabemos que el sistema educacional, que ha estado suspendido, ¿cierto?, por una buena cantidad de meses, apoya a los niños para tener una alimentación balanceada y saludable para poder desarrollarse bien. ¿Cómo han visto este tema respecto al desarrollo y el acceso a la salud? Tanto de los niños más pequeños, pero también con los niños más grandes, los preadolescentes y adolescentes. Bueno, ahí también estamos corriendo riesgo de aumentar la obesidad, por ejemplo, que hoy día el 50% de los niños que entran a primero básico tienen sobrepeso o obesidad, ¿ah? Y eso es mucho. Entonces, lo más probable es que frente a un hogar, dijéramos, que la madre está trabajando, que hay varios niños, que la situación económica no ha estado buena, lo más probable es que se privilegien alimentos hipercalóricos y no se pueda consumir tanta fruta, tanta verdura ni pescado porque son muy caros. Entonces, lo más probable es que vamos a tener algún impacto en la curva de obesidad, en la curva de sobrepeso. Hay hartas demostraciones hoy día también y evidencias de que ya a los 10 años hay muchos niños que tienen síndrome metabólico. Entonces yo creo que la pandemia nos va a dar, Cristian, una gran cantidad de preguntas científicas que vamos a tener que contestar, ¿no?
y que uno puede deducir del sentido común, pero que obviamente vamos a tener que hacer los análisis correspondientes y obviamente que como todas las cosas, como todas las enfermedades, todos los factores de riesgo son más frecuentes, más graves, tienen más secuelas en la población. Y en ese sentido, porque los colegios, claro, cuando van físicamente, uno aseguraba y garantizaba el acceso a las comidas saludables, a la alimentación saludable a los niños, especialmente a los más vulnerables. ¿Hemos logrado mantener esa capacidad y ese acceso a comida saludable en pandemia? ¿O cómo lo hicieron la otra vez, como nos contabas, en términos de esta emergencia en el norte con el terremoto? ¿Cómo lograron lidiar con este tipo de problemas de alimentación u otros derechos para que se cumplieran? Un terremoto deja niños sin casa, produce mucho estrés, muchos embarazos con mucho estrés. También se sabe que el embarazo con estrés también produce niños de más bajo peso y con mayor circulación de corticoides, de adrenalina, y que son niños que también tienen más tendencia a las enfermedades crónicas. Yo creo que no ha sido muy comparable la pandemia con el terremoto, porque en la pandemia se juntaron la catástrofe sanitaria con la catástrofe social y la catástrofe económica. Entonces no solamente es un tema de acceso, sino que también es un tema de acceso físico por la pandemia, sino que también de acceso económico. Y por eso yo creo que la alimentación ha sido de más mala calidad, de mucho más mala calidad en las poblaciones más vulnerables, porque el poder adquisitivo ha sido menor. Y acuérdate que en los primeros meses de cuarentena ni siquiera se podía hacer el trabajo informal. Entonces muchos hogares, yo creo que se han alimentado en ollas comunes, que como corresponde a una olla común va a estar siempre basado en lo que sea más costo efectivo en términos de calorías, en términos de volumen y de precio. Entonces, obviamente que yo creo que va a haber que hacer un análisis de salud pública importante, multifactorial, para poder ver, para poder hacer una cohorte retrospectiva y prospectiva para ver qué pasó para atrás y cómo vamos a seguir para adelante en términos de enfermedades crónicas, de enfermedades de salud mental, el encierro, la falta de sociabilidad de los niños, por supuesto que les genera ansiedad. Los niños que tienen algún tipo de que son niños más activos, que son niños que requieren más estímulos para concentrarse, lo más probable es que hayan exacerbado sus patologías o sus características, porque no todas son patologías, son características. Y de esas características los niños, que cada uno es especial, se educa y aprende de manera distinta, pero hay uno de los derechos que es fundamental, que es el derecho a la educación, para poder llegar a ese potencial y al máximo potencial de cada una de las personas. ¿Hemos puesto en jaque el derecho a la educación en nuestro país, dado estas diferencias y esta estructura ya de desigualdad, donde en pandemia algunos pudieron acceder a teleeducación, pero hubo un grupo muy importante que no ha podido avanzar en ese sentido? ¿Logramos cubrir ese derecho? Yo creo que la pandemia dejó al descubierto la tremenda inequidad que existe en la mayoría de las regiones del país. Y una de las inequidades muy, muy notoria y que va a tener un tremendo efecto es la inequidad en la conectividad virtual. Obviamente que muchos niños de las zonas más vulnerables no han tenido acceso a Internet, algunos no han tenido tampoco acceso a una tablet o a un computador, por lo tanto quedaron excluidos de forma absoluta de lo que fue la educación online. Podían ir al colegio, porque todos los colegios públicos tienen un grupo pequeño de profesores que hacen turnos y entregan material, de materias, ejercicios, pero obviamente que van a tener un hándicap. Todos los niños van a tener un hándicap. Chile no tenía la expertise, ni la tecnología, ni los profesores estaban capacitados para ser profesores a distancia. Esto se ha ido arreglando en el camino, en la medida de lo posible, porque obviamente que el tiempo, esto no tenía ninguna
ninguna previsión, ninguna posibilidad de ser anticipatorio. Podría haber sido un poco anticipatorio, pero la verdad es que tampoco lo fue. Así es que yo creo que Apalancando con el tema de educación y quizá con este nuevo mundo de las nuevas tecnologías, pudiésemos pensar que en un futuro no tan lejano debiésemos garantizar y ser un derecho, en tanto como un derecho a la información, a la conexión, estar conectados, tener acceso a Internet, tener acceso a la red mundial de conocimiento. ¿Podríamos llegar a eso? yo creo que el Wi-Fi o el sistema que sea debería ser gratuito y un derecho para todas las poblaciones que lo necesiten. Hoy día, por supuesto que es un derecho porque va directo. Además que hay que decirlo, o sea, el tema online de alguna manera igual se va a quedar un poco en la cultura, se van a hacer cosas semipresenciales, la mayoría de los colegios han virtualizado bastante su docencia. Entonces, este es un tema que probablemente llegó para quedarse. Pero a mí me parece que un año de educación deficitaria no debería tener tanto impacto en el outcome, en el impacto, qué sé yo, de los alumnos que salen de cuarto medio, de los que salen de octavo básico. Deberían trabajarse remediales y trabajarse estrategias, ¿no es cierto?, para poder mitigar lo que se perdió este año. Ahora, el tema sería que esto no tenga todavía avisos de poder hacerse presencial, porque hasta que no tengamos vacunas y de verdad haya un control de la pandemia, yo lo veo complejo la vuelta a clase. Solamente con una vacuna querías tranquila con una vuelta presencial a los colegios y en general a los centros de educación, también los secundarios. Bueno, con un control absoluto de la pandemia, donde realmente podamos tener un buen trazado, un buen testeo y donde se pueda tener muy claro, pero volver masivamente al colegio es imposible porque ningún colegio tiene, por lo menos de los colegios públicos, tiene los espacios y la infraestructura para que tener a todos los estudiantes al mismo tiempo. Por eso que yo pienso que van a ser semipresenciales, que van a ir un grupo, un tercio, y el resto va a también tener actividades no presenciales, porque, bueno, vacunas no vamos a tener acá para colocarle a los niños hasta el próximo año, a fin de año, no sé, o el 2022, no lo tengo claro, pero no va a ser en marzo. Por lo tanto, y lo más probable es que nosotros tengamos un aumento de casos. Porque tampoco hemos llegado a un número de casos que sea lo suficientemente bajo como para decir que tenemos la pandemia controlada. Entonces, no tenemos ninguna certeza de que en marzo se den las condiciones para vuelta a clases presenciales. Y en ese sentido, los niños parecen casi invisibles en esta pandemia, si bien se enferman menos, pero se ha demostrado que son un grupo que puede mantener los contagios y puede ser complejo. ¿Qué opina de la relevancia que se le da justamente a la infancia, y no solamente desde el punto de vista de los contagios por COVID, sino que en el impacto que ha tenido de manera global esta pandemia en este grupo de edad? Bueno, yo creo que, como te digo, tanto los jóvenes como los niños han estado bastante invisibilizados en esta pandemia, probablemente porque son los que menos mueren, los que tienen menos impacto en los sanitarios, pero uno no puede solamente mirar los sanitarios, sino que también hay que mirar la familia, la mujer, por ejemplo, la mujer que tiene a cargo el cuidado de los niños por cultura patriarcal en Chile, ha tenido una dificultad grande para poder trabajar, cocinar, cuidar al niño, acompañar al niño mientras está en algún trabajo, en alguna actividad a distancia. Entonces yo creo que los niños y los jóvenes se han visto tremendamente privados de muchas de los logros que se han ido adquiriendo en Chile en educación, tanto primaria, secundaria, y sabemos, ¿no es cierto?, que probablemente también vamos a tener un impacto en la entrada a la universidad por distintas razones, ¿no?, económicas, etcétera. Entonces yo creo
No es fácil, es fácil criticar, es fácil también, pero cuando hay tantos problemas, dijéramos, uno tiene que priorizar. Y yo creo que la infancia es un área que siempre hay que priorizar. No porque los niños sean el futuro de Chile, los niños son el presente de Chile. Los niños son importantes hoy día. Y hay muchos estudios económicos. Por ejemplo, hay un premio Nobel de Economía, Heckman, que estudió la costo-efectividad de las intervenciones en la infancia y en la edad adulta. Y hay una curva que es absolutamente clásica, muy clásica, donde demuestra que cuando se invierte en los menores de 6 años, la tasa de retorno de la inversión puede llegar hasta 18 veces. Un negocio pingo es ganar 18 veces lo invertido. Después de los 6 años baja a un octavo, más o menos. Y es una curva asintótica, nunca deja de rendir. Incluso la capacitación profesional, incluso la educación de adultos mayores, siempre hay un retorno. Pero la gran ganancia económica, social, es en los primeros 6 años de la vida. Entonces, mirando desde el lado que usted lo mire, si lo mira desde el lado de los derechos, si lo mira desde el lado de poner a los niños delante, si lo ponemos desde el lado de las utilidades económicas, por donde usted lo ponga, no podemos dejar de invertir en la infancia, aunque estemos en un estado de catástrofe como lo que estamos. Entonces, ahora la forma no ha sido fácil, obviamente no hemos podido volver a las cunas, a lo mejor se deberían haber generado otro tipo de a lo mejor más trabajo comunitario, más trabajo en territorios, más cercanía del intersector municipal a la infancia y la familia. Bueno, hay muchas formas como uno pudiera hacer. Y el apoyo que van a necesitar no solamente los niños directamente, sino que las familias, porque como bien decía Elia, los niños son el presente y además son el futuro. Es doble, y todo lo que podamos hacer para que logren su máximo potencial va a reeditar para ellos como individuos, pero también para todos como sociedad, como comunidad. Exacto, esa es la inversión, ¿no? Es la inversión. Por eso tiene una tasa de retorno tan importante. Ahora, por suerte, dentro de todo lo malo, el coronavirus se dominó todo el espacio, todo el espacio del aire, y a diferencia de otros años, no circuló el virus respiratorio, no circuló el virus de influenza. Entonces tuvimos una baja en las enfermedades respiratorias de los niños, lo cual, bueno, no cabe duda que permitió que la mayoría de las camas pediátricas de los hospitales se usaran para COVID adultos. Y eso, por un lado, bueno, también es un mitigador de problemas, pero como digo, yo creo que el gran impacto va a ser en salud mental, y por eso que pienso que Chile Crece Contigo va a tener que complementar fuertemente su trabajo con salud mental infantil, porque eso es un tema preocupante, creciente en los últimos tiempos, y que de alguna manera repercute en todo. Un gran desafío para el programa Chile Crece Contigo, y bueno, y para todos, para poder levantar y volver a esta normalidad que no sabemos cómo hacer. Muchas gracias, Elia, por esta conversación, por abrirnos los ojos a cómo nosotros estamos caminando en esta protección a la infancia, las políticas importantes, y también cómo distintos sectores son importantes para lograr justamente asegurar estos derechos de los niños y de las niñas. Muchas gracias, Elia, por estar con nosotros. Encantado, cuando quieras vengo a tu programa. Conversamos hoy bastante con Elia sobre el Chile Crece Contigo, sobre los derechos de la infancia y también todos los factores que están influyendo y si estamos o no cumpliendo con el rol del Estado. Vamos a una pausa y ya volvemos. La
La primavera había llegado. Santiago como todos los años. Pero esta se venía con vibrantes colores. Chorreando los muros de grafitis violentas, consignas libertarias. Movilizaciones sindicales y marchas estudiantiles dispersas a puro guanardo. No te pierdas un espacio de encuentro en torno al placer de escribir y leer. Ojo en Tinta por Santiago Televisión. ¿Estáis listo, Edu? Listo, Cami. Y tú, que estás mirando en momento de que rompa el chanchito, hagas tus maletas porque nos vamos juntos a recorrer el mundo. Me iré a recorrer el mundo, a conocerlo por completo. Nuevos capítulos solo por las pantallas de Santiago TV. Voy a conocerlo por completo, aunque se me vaya la Estamos de regreso en Complejamente. Ya conversamos sobre políticas públicas y la infancia. Ahora queremos conversar sobre salud mental en la infancia y también educación. Antes de conversar con nuestra próxima invitada, vamos a ver el siguiente video. Las medidas de mitigación de la pandemia han alterado la vida de todos y todas. Los cambios rotundos en la cotidianidad de las familias ha generado que las emociones como el miedo, ¡Ve a tu cuarto, ahora! la pena y la rabia también se hagan presente en los niños, niñas y jóvenes del mundo. Las videollamadas, las teleclases y hasta los telecumpleaños son los escasos espacios de socialización en un mundo que avanza sin dar tregua. Entonces, ¿qué herramientas de educación emocional poseen las familias para contener a sus hijos? ¿Cómo resguardamos la salud mental de los niños, niñas y adolescentes? Esto y mucho más en Complejamente. Bueno, para conversar de este tema estamos con una gran invitada. Ella es Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil y juvenil y además presidenta de la Fundación Educacional Amanda y escritora de múltiples libros del tema. Bienvenida, Amanda. Muchas gracias, Cristian. Acá estamos a tu servicio para poder conversar sobre este tema tan esencial hoy día. Amanda, cuéntanos en términos generales, ¿cómo han visto ustedes desde la perspectiva de la salud mental, cómo ha afectado el encierro, la pandemia a los niños y adolescentes? Bueno, en primer lugar tenemos que decir que depende de qué niños, en qué territorio están, ¿no? Porque Chile es un país largo, es un país muy diverso territorialmente y en cada lugar de Chile hay niños. Y cada uno de estos niños en sus distintos territorios ha reaccionado de manera diferente. Yo sé de niños que viven en caseríos rurales, muy lejanos, sin conectividad, que para ellos esta pandemia ha significado simplemente no caminar kilómetros a la escuela, pero aparte de eso nada más. Ellos están al aire libre, no tienen que tomar medidas sanitarias, ¿no?, de resguardo. Están muy contentos, muy felices, haciendo la vida que hacen siempre. Y hay niños urbanos que están sometidos a tensiones extraordinarias. Entonces, tendríamos que decir que quizá el impacto mayor ha sido sobre los niños y los adolescentes urbanos, y muy especialmente aquellos niños que viven en condiciones que determinan vulnerabilidad a enfermar emocionalmente. Porque no todos los niños en esta pandemia han sufrido de estrés. Yo he escuchado que se dice que los niños están todos estresados. Eso no es así. Hay niños que desde un comienzo comenzaron a ser adecuadamente contenidos por sus familias y son niños que están bien, están serenos, esperando que esto se resuelva. Y hay otros niños que están sufriendo enormemente. Un reflejo quizás de la desigualdad y la diferencia que hay en nuestro país. ¿Cómo ha sido esta exposición diferencial a las condiciones? Sabemos que no todos tienen las mismas condiciones habitacionales, no todos tienen las mismas conexiones para poder mantenerse en contacto con seres queridos y también con sus colegios y mantener la educación. ¿Cómo han visto ustedes desde el punto de vista de la salud mental estas diferencias y cómo, como bien decías, en los niños de las áreas urbanas, dentro de las áreas urbanas, cómo se ve esta gama de impacto?
Claro, el impacto mayor lo han experimentado niños que han estado viviendo en esta situación de confinamiento, especialmente en condiciones de hacinamiento, conviviendo con adultos muy enfermos, con grave patología mental, ¿no? Con adultos policonsumidores, adultos que ejercen la violencia intrafamiliar. Estos niños son los que más han sufrido. Y luego tenemos a un grupo de niños urbanos y rurales que se han ido rezagando en lo escolar porque no hay conectividad en los territorios donde ellos viven, o en el sector urbano tan pobre que no tienen la posibilidad de pagar un plan de celular, por ejemplo, o no tienen un computador. En ellos yo diría que el impacto ha sido mucho mayor. También tengo que mencionar a los niños hijos de personal de salud, ¿no? Que lo han pasado muy, muy mal. Y también debería mencionar a aquellos niños que de alguna manera han estado conviviendo con adultos con mucho estrés, con adultos que están sufriendo lo que hoy día internacionalmente se llama el burnout, provocado por la paternidad, la parentalidad y la pandemia, ¿no? P y P, pandemia y parentalidad de la mano, han generado altísimos montos de estrés en los padres, con los cambios conductuales que es esperable, ¿no? En ellos, y que los niños lo sufren. La irritabilidad, la violencia muchas veces en el trato hacia el niño, o el absentismo, ¿no? Absentismo se refiere a que los padres están, pero están en sus propias cosas, negligentes en los cuidados hacia el niño. Y en ese sentido, una preocupación de los padres también es cumplir con todo lo que requiere el colegio, seguir aprendiendo, no quedarse atrás. ¿Será necesario la exigencia igual a la que teníamos antes en términos educacionales? ¿Tenemos que readecuarnos y una vez pasada la pandemia y cuando volvamos a esta nueva forma de vivir, ¿tendremos que tener las mismas exigencias que teníamos previo a la pandemia para los niños? Bueno, voy a dar mi opinión personal, ¿no? Es una opinión controvertida y no todos están de acuerdo con ella. Y yo sé que hay algunas autoridades que mis opiniones no les caen bien. A mí me parece que desde un comienzo se exageró, ¿no? En exceso lo académico. Que cuando los niños se fueron a su casa y los docentes se fueron a su casa, solo se pensó en lo académico. Y además se pensó de una manera muy simplista, ¿no? Con plataformas educativas, los niños van a poder rendir igual. Y durante muchos meses se ha estado poniendo el énfasis en que los niños deben rendir de la misma manera que se les ha exigido cuando van a la escuela. Y además los docentes tienen que responder de la misma manera. Y aquí nos enfrentamos a una situación muy preocupante, que es el burnout profesional de los docentes en esta respuesta pedagógica de emergencia que se ha mal llamado clases online, ¿no? Porque los profesores en Chile han tenido que responder a una situación de emergencia como han podido, sin preparación previa, sin recursos, muchas veces con computadores muy antiguos, sin una buena conectividad, ¿no? Y además en muchos establecimientos, especialmente establecimientos privados, teniendo que ajustarse a jornada completa. Y muchos docentes, sobre todo en segundo ciclo de enseñanza media, haciendo clases remotas a muchos niños a la vez, ¿no? En un mismo día. Y esto ha generado una situación de agobio y de cansancio extraordinario en los docentes. Lo que hoy día se conoce como burnout. Ellos están, quizá la palabra es muy fuerte, pero los hemos reventado, ¿no? Los hemos colapsado con estas exigencias. Y esto tiene que ver... Y nos hemos dado cuenta también el tremendo trabajo que hacen los mismos docentes, el esfuerzo, la preparación, y a veces cuando nosotros, los padres, tenemos que apoyar a los niños, explicarles, nos damos cuenta que no es tan fácil, que requiere preparación, que requiere estudio y una dedicación importante. En ese sentido, el impacto para todas las personas, tanto para jóvenes como adultos, se ha tratado desde el gobierno establecer algunos programas, como el programa Saludablemente, que busca apoyar con la tecnología, llamadas remotas o teleconferencias, poder apoyar a las personas en términos de salud mental, para poder llamar y tener horas si es que es necesario, pero también para orientaciones. ¿Cómo has visto este programa que ha impulsado el gobierno y cómo crees tú que va a impactar y ayudar a la población? A ver, cuando yo entré a estudiar medicina,
lo que más me llamó la atención fue una clase a los pocos meses en la cual se nos presentó lo que era la prevención. Y se nos dijo que la prevención se dividía en 3 niveles. La prevención primaria, para evitar que surgieran los problemas. La prevención secundaria, para minorar el impacto de los problemas que ya habían surgido. Y la prevención terciaria, para arreglar lo que ya estaba mal y que se pudiera arreglar como se pudiese, ¿no? Yo siento que el poner el énfasis en las atenciones psiquiátricas, el poner el énfasis en las atenciones de salud a la población que ya está enferma, es un excesivo énfasis en prevención terciaria. En cambio, echo mucho de menos acciones coordinadas, intersectoriales, que permitan actuar sobre prevención primaria, que es aceptando que estamos en pandemia, aceptando que hemos pasado meses en confinamiento, cómo lograr que las familias reciban el menor impacto posible a lo largo de todo Chile. Por lo tanto, aquí se requieren miradas intersectoriales y se requieren miradas también territoriales. ¿No? Yo echo de menos eso. Me llama la atención que siempre que se piensa en salud mental, por ejemplo, se lo relacione con camas psiquiátricas, ¿no? Y no se piense en que los niños necesitan, por ejemplo, ¿no?, medidas oportunas, tempranas, para poder salir a las plazas, para poder salir con su triciclo, con su bicicleta. Yo ya elevé la voz, ya por ahí por mayo o junio, cuando se dijo que se podía salir a pasear 2 veces al día, 45 minutos con los perros. Y nadie se acordó de los niños, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí hace falta en las autoridades de salud una mirada de salud pública con énfasis en prevención primaria, con énfasis en cómo preservar el bienestar de la población y muy especialmente de los niños, y no cómo actuar cuando los niños ya están enfermos. Poner más horas psiquiátricas, más horas psicológicas, no soluciona necesariamente las cosas. Es como ver las consecuencias finales y no tratar de prevenir a que se desarrollen. Y en ese sentido, como comentas, la prevención o la intersectorialidad dentro del cual los mismos colegios juegan un rol fundamental. Un buen ambiente en el colegio, que los niños se sientan apoyados, va a ser fundamental. Lo mismo en la familia. ¿Cómo nosotros dentro de la casa podemos apoyar mejor estos procesos educativos que ya son difíciles, y cómo podemos además estar pendientes de alguna falla y darnos cuenta de manera temprana que nuestro hijo o nuestro núcleo familiar está empezando a tener algún tipo de problema o viendo algún futuro problema de salud mental o de coordinación dentro de nuestra propia familia? Correcto. A ver, en primer lugar, quizá poner como ejemplo en relación a la pregunta anterior, que un colegio en Santiago decidió preocuparse primariamente y primeramente del bienestar de los niños y de las familias. Y por lo tanto puso muy pocas clases remotas, muy pocas tareas y sí mucho énfasis en que los niños de alguna manera tuviesen vínculos con sus compañeros por vía remota. Y ocurrió un fenómeno esperable, para mí por lo menos, que hubo padres que han retirado a los niños de ese colegio, porque los padres han considerado que el colegio tendría que estar exigiendo al máximo a los niños en el ámbito académico. ¿No? Aquí hay una especie de folie múltiple, ¿no? Una locura múltiple, que todos piensan en lo académico y rara vez se piensa en lo emocional hasta que el niño se enferma. En la casa puede hacer mucho, la familia puede hacer mucho, pero se requiere un esfuerzo enorme. En primer lugar, los adultos deben detenerse y preguntarse ¿cómo me siento? ¿Cómo me he sentido en esta pandemia? ¿Cómo me he sentido en este confinamiento, en estas enormes restricciones que he tenido para mi vida normal? ¿Cómo me he sentido? ¿Qué emociones tengo dentro de mí? En segundo lugar, debe preguntarse, ¿estas emociones que tengo dentro de mí se traslucen en conductas? Como por ejemplo, ¿le doy suficiente atención amorosa a mis hijos? ¿O estoy irritable? ¿Estoy gritona? ¿Estoy impaciente? ¿Me exaspero por cualquier cosa? ¿O simplemente les paso las pantallas para que se entretengan y me dejen tranquilo o tranquila, ¿no? Eso es lo primero. El adulto no puede hacer nada sin primero mirarse al espejo y preguntarse, ¿cómo estoy yo? O sea, esto Cristian me lo llevan meses preguntándome, ¿qué puedo hacer para contener a mis hijos? Y yo digo, lo primero que usted tiene que hacer es contenerse a sí mismo. Es como en el avión.
cuando uno le dicen, colóquese usted primero la mascarilla y luego le coloca la mascarilla. Entonces, yo he estado insistiendo mucho en que somos los adultos los que tenemos que intentar un autoconocimiento, un ejercicio de autoconocimiento y una revisión de nuestro estado emocional. Y si me doy cuenta, por ejemplo, que estoy sumida en el miedo y que desde el miedo estoy reaccionando con ira, con rabia o con apatía porque estoy paralizada de miedo, lo primero que tengo que hacer es yo proponerme cambiar. Y una vez que yo me propongo cambiar, tengo que preocuparme de los niños. Y los niños son muy generosos, Cristian, piden muy poco. ¿No? Lo único que piden los niños para estar bien en situaciones límite, como la que estamos viviendo en este momento, es tener a su lado adultos sensibles a sus necesidades, amorosos, respetuosos y con buen humor. Sentirse apoyado, sentirse querido, ¿cierto? Sentirse amado es la base, ¿no es cierto? Y en ese sentido creo que es fundamental lo que comentas del justamente cómo nosotros tenemos como adultos tomar un rol en cuanto a evaluarnos, preguntarnos, ¿es la vida que queremos? ¿Es el trabajo que queremos? ¿Es el mejor colegio que queremos para la educación de nuestros hijos? Y así, son las personas con las que nos hemos contactado, con las que tenemos que seguir contactando. Una reflexión, una evaluación creo que es fundamental en estos tiempos y para poder empezar a construir una mejor sociedad, una mejor comunidad, un mejor núcleo familiar. Así es. Bueno, se ha dicho que esta pandemia ha sido terrible, sin duda alguna lo ha sido, pero nos ha traído muchas invitaciones a cambiar y muchas invitaciones a mejorar. Y dentro de esas invitaciones está la invitación a ser mejores padres, ¿no? Hemos estado meses con nuestros niños al lado, ¿no? Y la pregunta que yo me haría es, ¿hemos verdaderamente aprovechado esos periodos en que estamos tantos días, 24/7 junto a nuestros niños, o los hemos arruinado desde el punto de vista emocional? Y yo he conversado con muchos niños y hay niños que me dicen, para mí esto ha sido estupendo, porque he compartido con mis hermanos, he podido conocer mejor a mi mamá, a mi papá, nos hemos reunido, volvimos a establecer rutinas tan bonitas como sentarnos a la mesa juntos, almorzar juntos, conversar, y antes no lo hacíamos porque yo estaba en el colegio, en fin. Y hay otros niños que me dicen, no hay las horas que esto termine porque mi papá está furioso con mi mamá, encuentra que es que ella poco menos que la culpable de la pandemia, de que perdió el trabajo, nos grita todo el día, nos encierra, nos castiga. Entonces, el niño, para poder estar bien, lo único que necesita es un trato respetuoso y amoroso y sensibilidad al momento que están viviendo. Y esto, Cristian, yo quisiera enfatizar. Todos los adultos le debemos en estos momentos un enorme gesto de gratitud a los niños, porque los niños han sido tremendamente solidarios con los adultos, porque los niños saben que ellos están relativamente libres de enfermar. Ellos podrían estar mucho más tiempo en las calles, si salieran solos, si corrieran, si fueran a los parques solos, podrían estar mucho más tiempo y menos protegidos, pero se protegen por nosotros, se protegen, como me dijo un niño, mi responsabilidad en este momento son mis abuelos, y se puso la mascarilla, ¿no? Así son los niños, son extraordinariamente generosos. Entonces los adultos les debemos un gesto de gratitud, y ese gesto es tratarlos bien y mirarlos con sensibilidad. Y antes de finalizar, quisiéramos algún tipo de consejo en términos de cómo nos podemos dar cuenta si algún signo o síntoma que vemos en nuestros hijos o en otros jóvenes es algo que requiere alguna evaluación por especialista, o puede ser un periodo de tristeza o algo menos complicado sin necesidad de alguna evaluación por especialista. ¿Cuáles son los signos que tenemos que estar pendientes de nuestro hijo y quizás también de nosotros mismos para poder entender cuándo consultar, cuándo pedir ayuda? Bueno, sin duda alguna, hace un rato atrás yo decía no tanto psiquiatra, no tanto psicólogo, pero son muy necesarios porque hay muchos niños y muchos adultos que no están bien. Ahora, ¿cuándo consultar en lo relativo a los niños? Frente a cambios de conducta inexplicables, ¿no? Las conductas son la expresión del estado emocional de un niño y de un adulto. Nuestro mundo emocional se expresa a través de las conductas. Entonces un niño, por ejemplo, que era un niño apacible, dócil,
bien comportado, como dicen los adultos, ¿no? Y que de repente se pone muy oposicionista, muy irritable, muy garabatero, muy enojón, muy impaciente. Y a eso nos debiera alertar. Un adolescente que no quiere salir de su habitación y que pasa todo el día, no en clases, sino jugando videojuegos. Porque hay chicos que tienen clases a las 8:30, clases remotas, y despiertan a las 8:25, encienden la pantalla, el computador, ponen la pantalla en off y se ponen a jugar videojuegos. Y pasan todo el día jugando videojuegos. Eso es un síntoma de compromiso emocional. El niño apático, el niño silencioso, los pequeños párvulos que comienzan nuevamente a hacerse pipí en la noche, a dormir mal, con miedos, con muchos miedos. Esos niños necesitan una atención de especialista. Pero no basta con la atención de especialista. También necesitan una mirada sistémica para ver qué está ocurriendo en esa casa y que se pudiese arreglar, modificar para que ese niño esté en mejor bienestar. Eso es lo que yo llamo una mirada integral, no solamente la mirada especial. Una mirada integral, porque son varios factores que se interactúan complejamente entre ellos para ayudarnos o de repente perjudicarnos en nuestra salud y nuestra salud mental también. Amanda, te queremos agradecer el tiempo y la conversación. Encantada, Cristian. Muchas gracias a la Universidad de Santiago por esta preciosa oportunidad de estos diálogos tan educativos. Muchas gracias. Adiós. Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Conversamos sobre la salud mental de niños y niñas y también las políticas para proteger a la infancia. Antes de irnos, queremos recomendarles 31 minutos de UNICEF para comprender mejor las cuarentenas y la teleeducación. Y también el libro de nuestra invitada Amanda Céspedes, Educar las emociones para la vida. Nos vemos la próxima semana en Complejamente.